Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos, un programa que, bueno, tiene este espacio para unir distintos pensamientos, pero sobre todo un lugar donde respetamos la diversidad. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Hoy, como cada viernes por medio, nos encontramos en este portal hacia el universo, donde abrimos esta puerta imaginaria para ver esa inmensidad con nuestro columnista y amigo Jaime García. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Muchas gracias por la bienvenida, Juanjo. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo. Igual que para nosotros, porque vamos aprendiendo muchas cosas de nuestro cosmos, ¿no? Bien. Que es tan grande, tan amplio y tiene tantos millones de años, ¿no? Tal cual. Bueno, hace un tiempo, no sé exactamente si 30 días, pero bueno, hubo un eclipse que no pudimos ver en esta parte de la Tierra, digamos. Así es. Seguramente porque ocurrió en el Polo Norte. No es el caso del Polo Norte. Sino que ocurrió durante el tiempo en que la Luna estaba bajo el horizonte. Mira. Entonces, como era un eclipse de Luna, solo podemos ver los eclipses de Luna cuando la Luna está sobre el horizonte. Lo mismo que los eclipses de Sol. Claro. Si el Sol está por debajo del horizonte justo cuando se produce el eclipse, no lo vamos a ver. Es decir, que podríamos decir que estábamos del otro lado de la Tierra. Exactamente, tal cual, en la cara oculta. Bueno, ¿cómo se produce un eclipse? Empecemos por el principio. Exactamente. Primero vamos a decir qué es un eclipse. Porque, bueno, claro. Porque tantas cosas se dicen y nos falta una definición. Uh-huh. No digo que sea una definición rigurosa, pero sí un eclipse es cuando algo se interpone entre la visión de uno y la visión de ese objeto astronómico que queremos ver. Uh-huh. Entonces, pasa algo por delante, ¿no? Entonces nos tapa. Acá yo estoy eclipsado para los televidentes, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Ahí acabo de sufrir un eclipse. Un eclipse provocado por mi mano, pero es un eclipse de Jaime. Entonces, pasó un planeta y te eclipsó, digamos. Exactamente, Ajá. Tal cual. Bueno, ¿y cuáles son? En el sistema solar tenemos eclipses, muchos tipos de eclipses. Pero desde la Tierra tenemos una cantidad un poco más reducida, ¿no? Limitada. Que son los que nos importan a nosotros. Ajá. Los eclipses más importantes para nosotros son los de Sol, en primer lugar, y los de Luna. ¿Por qué los de Sol? Porque los de Sol son más raros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? El Sol es muy grande, la Luna es chica, pero casualmente, esto es notable, es una de las cosas notables del universo. Sí, de nuestra localización en el universo. Ajá. La Luna tiene casi el mismo tamaño aparente que el Sol. A simple vista. Desde donde lo ven, claro, exactamente. Por eso digo aparente, ¿no? Ajá. Son enormemente diferentes en tamaño, pero por las distancias relativas los vemos casi del mismo tamaño. Mira. Y justamente cuando la Luna pasa por delante del Sol, eclipse de Sol, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que la Luna tape todo el Sol, cuando la Luna está más cerca de la Tierra,
o que tape una parte del Sol. Y queda como una aureolita. Exactamente, eso es lo que se llama eclipse anular. Ajá. El primero es eclipse total, el segundo es un eclipse anular del Sol. Ujú. Bueno, en el caso del... bueno, esto es muy notable, ¿no? Porque decir, bueno, que coincida el tamaño es muy notable, muy interesante. ¿Y eso pasa en una época determinada? Claro, en realidad podría haber eclipses, todas las lunas, bueno, el eclipse del Sol se produce cuando la luna nueva. Uh-huh. ¿Por qué cuando la luna nueva? Y porque la luna está iluminada por el Sol. Entonces, si pasa por delante del Sol, nosotros vemos la cara que no está iluminada. Claro. ¿Se entiende, no? Uh-huh. Bueno, entonces, si los planos de la orbital de la Tierra en torno al Sol y de la luna en torno a la Tierra coincidieran, cada luna nueva tendríamos un eclipse de Sol. Ajá. ¿Y por qué no coinciden? Y no coinciden porque la luna está, el plano de la luna está inclinado respecto al plano de la eclíptica, que se llama, que es el plano orbital de la Tierra en torno al Sol. Entonces, esa diferencia son pocos grados, pero son lo suficientes. ¿Por qué? Porque con que sea ya un grado, ya no lo veríamos. Y no porque la luna tiene medio grado de tamaño. Claro. Entonces, medio grado no me alcanzaría para taparlo. Y eso es más de un grado. Uh-huh. Es bastante más la inclinación orbital de la luna. Entonces, solamente cuando los dos planos coinciden, hay dos puntos que se llaman, que las dos coincidencias de los planos orbitales se llaman nodos. Entonces, uh-huh, cuando la luna y el Sol se encuentran en esos nodos, o sea, mejor dicho, la luna pasa por ese nodo, vamos a decir lo correcto, cuando pasa por ese nodo, que son dos nodos, ese es el momento en que hay un eclipse en luna nueva. Tiene que coincidir entonces que la luna esté cerca del nodo y que sea la fase nueva. Entonces ahí, justamente en esas condiciones, tenemos un eclipse del Sol. Si no fuera anular, ¿no? Es decir, que no quede el circulito, sí, ese al costado, se pone de noche. Tal cual. Se pone de noche durante unos minutos nada más, pero se pone de noche. ¿Y cuánto eso va variando ese tiempo? Sí. O sea, depende de las distancias relativas del Sol y de la Luna. O sea, si la Luna está más cercana y el Sol más lejano. Uh-huh. O sea, los eclipses de mayor duración son cuando la Tierra está en su momento más distante del Sol, que eso es ocurre en los primeros. Sí, no, pero no es por el invierno. Ocurre cuando es una cuestión orbital del punto más alejado. Las estaciones no se producen por la cercanía del Sol. Yo pensé en mi ignorancia, estamos más alejados. Pero está bueno, porque me vas a dar lugar que en otro programa estemos hablando de las estaciones, uh-huh, y de los movimientos de la Tierra y todo eso. Eso otro tema. Sí, pero bueno, el movimiento entonces de la Tierra en torno al Sol tiene momentos, porque la Tierra, digamos, la órbita es una elipse, no es un círculo. Entonces tiene un momento que está más cerca del Sol. Ese momento de más cercano al Sol se produce alrededor del 1 de enero. Uh-huh. Y alrededor del 1 de julio, el punto opuesto es el momento en que la Tierra está más lejos. Esas distancias son pequeñas, pero son suficientes para que el tamaño aparente del Sol cambie. ¿Y puede variar esas fechas? Pero muy poco. Muy poco. ¿Sí? Uh-huh. Días. 3, 4 días, no más que eso. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Entonces, pongamos que estamos en el punto más distante, o sea, 1 de julio, ¿no? El eclipse se produce el 1 de julio y la Luna está en su momento más cercano a la Tierra, ¿sí? Porque también la órbita de la Luna es una elipse y tiene lo que se llama perigeos, momento más cercano, y apogeos, cuando está más lejos. Es decir, que los dos son movimientos elípticos. Sí, absolutamente. Todos los movimientos
en el sistema solar son elipses. Son elípticos. Muy bien. Y leyes de Kepler, ¿no? O sea, primera ley de Kepler. Bueno, pero eso. Entonces, la Luna está más cerca de la Tierra y el Sol está, o sea, la Tierra está lo más lejos del Sol posible. Esos son los eclipses de mayor duración. ¿Cuánto? 7, 8 minutos, 9 minutos, ¿no? Son los eclipses más largos, ¿sí? Eso quiere decir que durante ese tiempo es de noche. Claro. Ahora hay un mito, ¿no? Con respecto a esto de ver los eclipses a simple vista. Decían, no lo mires que te afecta la vista. Sí, no es un mito, es real. Es real. El eclipse de Sol no lo tenés que ver, salvo en el momento de la totalidad. En esos minutitos de totalidad podés mirarlo porque no hay manera de verlo de otra manera, pero si no tenés que tener una protección. Tenés que tener una protección, ¿por qué? Porque la luz del Sol es la dañina. Vos mirás al Sol en cualquier momento y te podés terminar quemándote la retina, ¿sí? Más si lo observás, como uno va a intentar observar el eclipse y voy a poner un binocular o una cosa, y entonces ahí estoy aumentando la incidencia, claro, sobre nuestro ojo. Entonces, el tema, obsérvese de cualquier manera que se observe, sin telescopio, o sin prismático, o lo que sea, o con prismático, siempre el mirar al Sol con protección. Eso sí es simple. Y la protección no puede ser unos simples anteojos ahumados, ¿no? O como le decían cuando yo era chico, sino anteojos de sol. Claro. No, tiene que ser anteojos especiales para eclipse. Que no son... ¿Y de qué están compuestos? Y tienen una graduación de oscuridad muy grande, del orden de 14, que por ejemplo en los filtros de soldadura es muy común, y bueno, tienen que ser de grado 14. Ese es el mínimo grado, o sea, puede ser más, pero el 14 es el mínimo que se necesita para poder ver un eclipse sin dañarse la vista, ¿no? Podría ser como un arco voltaico. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso los filtros de soldadura eléctrica, la máscara esa que usan para la soldadura eléctrica es bueno, pero siempre y cuando sea de grado 14. Siempre tiene que ser de ese grado. Claro. Sí. Bueno, eso es los eclipses de Sol. Pero hay eclipses de Luna. ¿Y en qué se diferencian? En las posiciones. O sea, en el eclipse de Sol la Luna pasa por delante. En cambio, en el eclipse de Luna, quien pasa por delante de la Luna es la Tierra. Como el Sol está a espaldas, se produce en luna llena. Como el Sol está a espaldas nuestro, tenemos la Tierra que se antepone y entonces vemos a la Luna que se mete en la sombra que la Tierra proyecta en el espacio. Como la Luna está lo suficientemente cerca como para que ese cono de sombra que proyecta la Tierra en el espacio alcance la distancia de la Luna, entonces se mete ahí y queda tapada. Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, está tapada. ¿Qué duración tiene un eclipse de Luna? Muchísima más que la del eclipse de Sol. ¿Ah, sí? Claro, porque la Tierra es mucho más grande que la Luna. Entonces, en lugar de ser 7 minutos, 9 minutos, es horas que está tapada. Puede ser un par de horas. ¿Y eso tiene una fecha así como tiene el de Sol? Claro, totalmente. También tiene que ocurrir lo mismo. Tiene que estar cerca del nodo o en el nodo. ¿Y eso se produce cuándo? Bueno, eclipses hay en total, se producen más o menos 7 por año, habiendo 3 de Sol, 4 de Luna. Bueno, hay cambios de esos números. Exacto, varían, de año a año varían. Más o menos son esos 7 los que se producen. Lo que pasa es que los eclipses de Sol son visibles en un lugar muy chiquito
por ser tan chica la luna, Sí, solamente se produce una franja pequeña de la Tierra. claro. Entonces, si uno no está en esa franja, ¿qué va a haber? Y que el Sol por ahí es tapado en un pedazo. Se llama eclipse parcial de Sol, ¿no? Claro. Con la Luna también pasa eso. Puede ser que no coincidan y entonces la sombra de la Tierra tapa solamente una parte de la superficie de la Luna. Ujú, Entonces también tenemos un eclipse parcial de Luna. ujú. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en los eclipses totales de Luna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luna roja. Exactamente. Mirá vos la famosa luna roja. La famosa luna roja de Cerati o de... Claro. ¿no? Bueno, ¿qué es eso de la luna roja? Lo que pasa es que al perder la luz directa del Sol y solamente recibir aquella luz del Sol que traspasa la atmósfera, Ujú. al traspasar la atmósfera de la Tierra, la luz azul es absorbida. ¿Por qué? Porque la luz azul tiene una longitud de onda muy chiquitita. Ujú. Entonces las partículas que hay flotando en la atmósfera absorben la luz azul, mientras que permiten pasar la luz roja. Ujú. Entonces la luz que atraviesa la atmósfera se refleja en la luz solar, ¿no? Que atraviesa la atmósfera de la Tierra, se refleja en la cara de la Luna y por eso vemos la luna roja. Esa luna roja o de sangre, ¿no? Claro, que le dicen una de sangre también. Pensemos por qué, digamos, que puede pasar que unas veces se vea más roja o más naranja. Ujú. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, cuando se ve más roja, cuando en el lugar que está a 90 grados nuestro, Ujú. o sea, no sé, en algún lugar, no se me ocurre que puede ser a 90 grados nuestro, pero pongámosle que sea África. Ujú. Hay un incendio. ¿Qué ocurre? Se liberan partículas de humo, que Sí. es unas partículas más grandes, más gruesas que las partículas normales que hay en la atmósfera. Entonces eso absorbe más color que no sea el rojo. Entonces, lo único que pasa es lo más rojo. Claro. Entonces ahí se ve más rojo un eclipse en un cierto lugar. Por eso no todos los eclipses son iguales. Claro. Son todos distintos. ¿Y se pueden pronosticar los eclipses, Jaime? Por supuesto. Ujú. ¿Sí? Los primeros humanos en aprender a pronosticar los eclipses fueron los babilonios, Ajá. y por eso el número de eclipses se llama saros, porque Ajá. los eclipses se repiten periódicamente, digamos, y ese periodo es lo que se llama saros. Ujú. Y ese es un descubrimiento que se hizo en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, desde ahí que haya sido posible predecir, y hay toda una historia de que dice que algunas batallas se dieron en favor de uno de los que estaba en la guerra, porque podían predecir el eclipse. Entonces, cuando el otro pueblo ignorante, no sabía que iba a ser el eclipse, entonces, cuando en el medio del fragor de la batalla el sol se eclipsa, bueno, los que lo sabían no les pasa nada, pero los otros se asustan. Claro. Okay. Quedan oscuras. Exactamente. Entonces, bueno, Se usaba a favor, digamos. Claro, bueno, como siempre, el conocimiento da ventajas. Sí, sí, ¿no? claro. ¿Mm? La información. Sí, totalmente. Jaime, y decime, ¿hay pronosticadores, astrónomos pronosticadores de estos eclipses? Bueno, sí, recientemente falleció el señor Eclipse, que le decíamos, Mr. Eclipse, que era un astrónomo de la NASA, que se llama Boris Spenak, que justamente era la persona que más sabía del tema de eclipses y los predecía, o sea, tenía toda no quiero decir que cualquiera de nosotros puede predecir, cualquier astrónomo, pero
él se dedicaba a eso. Y era, lo conocíamos todos como Mr. Eclipse. Y es una pérdida muy grande. Yo lo lamento porque era una persona maravillosa, muy, muy accesible. Además, uno le escribía, un aficionado le escribía para preguntarle algo sobre Eclipse y él lo respondía con... Y digo, hay que hacer muchos cálculos para pronosticar un eclipse. Son cálculos no imposibles, pero son cálculos que llevan su tiempo. A ver, hoy en día con la computadora es una tontera, pero igual antes de la computadora, que me ha tocado vivir esa época, era un trabajo importante, digamos. ¿El eclipse tiene que tener alguna significación con nosotros? Es decir, ¿nos contribuye? Bueno, solamente a la mirada. Si nos llama tanto la atención, algo debe pasar. Claro, pasa eso, nos llama la atención. Es un momento, digamos, sublime. Es impresionante. A mí me ha tocado vivir no hace mucho, en el 19, el 2 de julio, hubo un eclipse que se vio en gran parte del país, pero yo fui a ver a San Juan, al norte, digamos, de la provincia de San Juan, y ese lugar en el que se juntaron 20.000 personas, más o menos. Y fue sumamente emocionante. Los gritos de la gente cuando era el momento de la totalidad, el entusiasmo, fue algo muy emocionante, muy emocionante. Es un momento realmente muy especial. Para los animales también, porque de repente se hace de noche en un momento en que no lo esperan. Entonces los pájaros se van a dormir, ¿no? Las flores que tienen efecto con el sol se cierran. Bueno, la naturaleza se hace eco de ese fenómeno, ¿no? Un fenómeno muy lindo, muy, muy lindo. Es decir, que termina incidiendo de alguna forma que no hemos estudiado aún. Bueno, yo diría que es una incidencia más bien de tipo emocional. Ajá. Pero no más que eso. No hay ningún otro tipo de... Porque en realidad todas las cosas están ocurriendo de forma normal. Claro. O sea, los movimientos de la Tierra y del Sol siguen siendo los mismos, así que no. Pero el momento sí es emotivo. O sea, hay una cuestión emocional muy particular, sí. Parece que se queda todo en silencio. Sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, bueno, la naturaleza, sensación. Claro, la naturaleza se recoge. Yo he tenido oportunidad de ver 3 eclipses totales en mi vida, y en esos 3 en instancias completamente distintas, y esas realmente los momentos son distintos, la iluminación es distinta, porque bueno, depende de la hora del día. En fin, hay muchas variables, digamos, claro. ¿No? Pero sí, son momentos, como dice la gente, momentos mágicos, ¿no? Sí. Pero mágicos en términos de emotividad, ¿no? No quiero decir que haya alguna magia de por medio. Sí. Yo no creo en ninguna de esas cosas, así que no. Pero sí, digamos, en lo que se vive, en la empatía con los otros y bueno, todas esas cosas que pasan ahí, ¿no? Y esa sensación de silencio total, ¿no? Totalmente, sí. Que pasa en claro, porque los pájaros se recogen a sus nidos, o sea, es como la noche, es el momento, es una especie de crepúsculo, ¿no? Y el crepúsculo es un momento silencioso, ¿no? Sí. Generalmente. Así que sí, es. Y además lo sorpresivo, ¿no? Para la naturaleza es sorpresivo, pues ocurre en un momento que no tiene que ver con el ciclo natural, o sea, el ciclo circadiano, ¿no? Que le llama. Así que, sí. Bueno, tendremos que esperar a febrero para ver un próximo eclipse. Creo que sí. Así es. En el mes de febrero tenemos el próximo eclipse. Bueno, Jaime, ¿algo más que deberíamos saber sobre los eclipses? Yo quiero simplemente acotar que en el sistema solar hay otros eclipses que se pueden observar, pero que son relativos a los planetas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí que la Luna pasa por delante de un planeta, vamos a decir de Júpiter, que es el más brillante, el más grande. Por ejemplo. O sea,
también está Venus, que es muy brillante, pero bueno, pero Júpiter es grande y entonces se ve con telescopio, se puede ver perfectamente cómo pasa la luna delante de él, lo tapa y después de un rato reaparece. Pasa también, por supuesto, con Júpiter, con Saturno, con todos los planetas del sistema solar pasa eso. Uh-huh. También hay otros fenómenos como los satélites de Júpiter pasan por delante o por detrás de Júpiter. Esos también son eclipses. Claro. ¿No? Pero eso ya solo se ve con telescopio. Por supuesto. Y bien, y después, fuera del sistema solar, también tenemos fenómenos de eclipse, que son dos estrellas que pasan una delante de la otra. Eso no podemos verlas a las estrellas separadas, pero sí vemos que una la tapa y entonces baja el brillo de la estrella. Se llaman binarias eclipsantes. También otra cosa que podemos detectar con telescopio es cuando un planeta alrededor de otra estrella, lo que llamamos un exoplaneta, pasa por delante o por detrás de la estrella. También lo podemos observar. Y bueno, y tenemos otros fenómenos también que se pueden ver acá en el sistema solar, se me escapaba, que es una estrella tapada por la luna o por un asteroide. Mira. Las ocultaciones de estrellas por asteroides son re importantes. ¿Por qué son importantes? Porque a partir de esa ocultación podemos saber la forma del asteroide. Mira. Porque podemos verlo de diferentes lugares de la Tierra. Y entonces, cómo tapa en cada, ¿no? La forma del asteroide, que tiene la forma de una papa, sí, por ejemplo, y bueno, voy a poder trazar esa forma por cómo esa misma estrella es tapada en diferentes lugares de observación, ¿no? Convengamos que Marte tiene 2 veces más eclipse que nosotros. Porque tiene dos lunas, exactamente. Pero los eclipses son ínfimos. ¿Por qué? Porque las lunas son muy chicas. Mira. Claro, influye el tamaño. Claro. Entonces, en realidad son pequeños cambios de luz en el Sol, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestra luna es muy particular. Una animalada. Ya vamos a hablar. Sí. Ya vamos a hablar porque realmente el hecho de tener una luna así como la que tenemos es re importante. Ya lo vamos a hablar. Bueno, cómo no. No, te iba a decir una animalada. ¿Cuál es el planeta que más lunas tiene? ¿O más grande tiene la luna? No. Es buena tu pregunta, no es ninguna animalada. El planeta, digamos que todo el tiempo están peleándose Saturno y Júpiter porque le descubrimos, ahora hace poquito le acaban de descubrir una luna a Saturno y tienen centenares de lunas, más de 100, digamos, tienen. Es decir, que hay más de 100 eclipses ahí. Y claro, exactamente. Lo que pasa es que muchas lunas son muy pequeñas y están lejos. Claro. En realidad no tienen ninguna. Sí hay eclipses por los satélites galileanos de Júpiter, los que descubrió Galileo, que son Io, Ganímedes, Calisto y Europa. Esos sí producen eclipses que se verían si hipotéticamente hubiese seres humanos o seres jovianos viviendo en Júpiter. Bueno, sí, verían eclipses interesantes, y muchos. Es impensable, ¿no?, que haya otras vidas. Y en Júpiter es imposible, porque, digamos, sobrevivir a la atmósfera de Júpiter es imposible. Además, es un planeta que tiene una atmósfera muy enorme, muy densa, y además irrespirable para nosotros y supongo para cualquier tipo de vida es imposible. Lo que sí puede haber vida es en alguna de las lunas de Júpiter. Hay una que queremos estudiar especialmente, que es Europa, que es posible que haya vida allí. Mira. Porque hay agua. Ajá. Así que donde hay agua es posible que haya vida. Sí. Bueno, Jaime, muy, muy completa esta situación de los eclipses y seguramente vamos a cerrar con una poesía. Así es, vamos a cerrar con una poesía que se llama Eclipse. Mira vos, justamente. Una poesía breve.
Niña de cara oculta, humilde fantasma, precisa y calma, presente en el día, ausente en la noche, acariciaste la faz del impávido y arrogante que oscureció frente a ti, y vos, cándida y oscura, nos mostraste su raro atributo de rey. Mirá vos. Porque no lo dije, pero el único momento en el cual se puede ver la atmósfera del Sol, la corona, Sí. es durante los eclipses totales Mirá vos. de Sol. Así que por eso Muy bien. el atributo de rey. Otra vez, digamos, resumiendo el tema de hoy. Bueno, Jaime, muchas gracias. No, gracias a vos como siempre. Nosotros nos reencontramos el lunes. Gracias.